La isla más importante del mundo está amenazada. Frente a Irán, la isla Karg es el centro financiero de la República Islámica. Casi el 95% del petróleo de Irán pasa por aquí, siendo el sustento vital de su régimen. No tienen alternativa. No hay otra ruta y no cuentan con un plan de respaldo adecuado en caso de que las operaciones de la terminal aquí se detengan. Recientemente fue bombardeado y aún hay amenazas de más ataques e incluso invasión. Como respuesta, el gobierno de Irán advirtió sobre un Armagedón económico. Como un pequeño territorio en el Golfo Pérsico se volvió el centro de una gran guerra. ¿Por qué Estados Unidos insiste en involucrarse en esta situación peligrosa? ¿Qué tan grave sería el resultado si se equivocan? Porque al cortar la línea de vida, la hemorragia no se detiene fácilmente. Antes de empezar, si eres nuevo en el canal, suscríbete para estar al tanto de estos videos. Precious Cargo, bienvenido a las Islas Karg. Sé que esto puede no parecer gran cosa a primera vista. Ya hemos mostrado aquí pequeños y áridos trozos de tierra antes, pero en la superficie no hay nada llamativo. Es una pequeña formación rocosa de aproximadamente 8 kilómetros o 5 millas de largo y unos 4.5 kilómetros o 2.7 millas de ancho, que es casi un tercio del tamaño de Disney World. Ubicada en la costa sur de Irán, en el Golfo Pérsico, y a menos que vivas debajo de una piedra, totalmente aislado, sabrás que este lugar en el mundo, hoy en día, es tan inestable como una caja de fuegos artificiales dentro de una chimenea. La isla Karg está a solo unos 20 kilómetros o 12 millas de la mayor parte de la costa occidental de Irán, y por las razones que vamos a discutir, esto es sumamente importante. Podrías pensar que, por la importancia de esta isla, la conocemos bien, pero en realidad es un lugar bastante misterioso. Ni las fuentes coinciden sobre cuántas personas viven aquí. El censo iraní de 2016 estima unas 8.000 personas que viven siempre nerviosas. Diversas fuentes reportan cifras entre 4.000 y 20.000 según el origen de la información. Incluso su historia es algo escasa. El registro arqueológico más antiguo de actividad humana es de la época de Aminid, y fue un centro comercial desde los abasíes hasta los mongoles, antes de quedar bajo dominio. Después, los comerciantes establecieron un puesto de comercio en la isla. Por conflictos con los locales, tuvieron que abandonarla. Después de eso, casi nadie vivió aquí durante un tiempo, y volvió a tener importancia cuando aumentaron la riqueza y los recursos de Irán en el siglo XX. Por eso se volvió estratégicamente importante para el país. Así que probablemente entienden lo que quiero decir. Ahora, ¿cuál es la razón por la que esta pequeña roca en medio del Golfo es tan importante? No solo para Irán, sino también para la economía de todo el mundo. Bueno, quizá ya lo adivinaste, no se trata de la mercancía favorita de todos, el oro. Hablamos de petrodólares, no de oro. No creas que la isla tiene oro, porque cuando la gente dice que el dinero mueve al mundo, en realidad se refieren al petróleo. El petróleo es lo que mueve al mundo. Y hasta el punto de que los mercados petroleros, como hemos visto recientemente, son críticos para la economía global. Aunque está bajo fuertes sanciones y bombardeos, Irán sigue siendo importante en este rompecabezas. Irán suministra aproximadamente del 4 al 5% de todo el petróleo del mundo, y es uno de los países con las reservas de petróleo más grandes del planeta. Cada día produce 3.3 millones de barriles de crudo y 1.3 millones de barriles de otros productos petroleros. Y eso, en tiempos de paz. La mayor parte de este petróleo va a China, donde Beijing paga de manera bastante secreta y más barata. Esto está prohibido por ley internacional, pero Irán logra vender petróleo a clientes, aunque sea más barato, lo que mantiene las luces encendidas en su país. En China, este jugo de dinosaurio se utiliza en casi todo, y es lo que impulsa la economía global. Si quieres saber cómo funciona la cadena de suministro global, mira nuestro video anterior sobre el estrecho de Hormuz después de este, porque su cierre actual tiene un efecto directo en ti. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la isla Karg? Gran parte de la infraestructura petrolera de Irán, junto con sus reservas y campos, se encuentra en el suroeste del país. Varios campos petroleros se extienden desde la frontera con Irak hasta la costa y la ciudad portuaria de Bushehr. Pero el problema es la geografía.
El petróleo de Irán está tan cerca de la costa que solo requiere pocos oleoductos pequeños para llegar a asentamientos cercanos. Pero no es tan simple, porque estas son aguas costeras, y aunque las playas arenosas son buenas para tomar el sol, son muy malas para estacionar petroleros. Aquí es imposible, sobre todo para los superpetroleros más grandes que Irán necesita para mover millones de barriles diarios. Irán necesita una solución para este problema de cuello de botella. Y en la isla Karg encontraron una. El agua junto a la isla es más profunda que en la costa de Irán. Aunque está cerca, esto proporciona suficiente profundidad para que los petroleros más grandes puedan cargar millones de barriles sin problema. Pocos lugares cerca de la costa de Irán pueden mantener este suministro constante de combustibles fósiles. Como la mayoría de los ingresos de Irán venían de exportar recursos naturales, la isla Karg fue el lugar más importante del país en la época del Shah. Ahora, a mediados de 2020, la isla puede cargar simultáneamente 10 superpetroleros, y aquí se encuentra la terminal petrolera más grande de todo el país. Irán debe transportar el petróleo hasta la isla Karg, sin importar dónde se extrajo, ya que está cerca de los campos petroleros. Varios oleoductos llevan el petróleo a la isla, donde los superpetroleros siempre están listos, operan sin descanso y nunca se quedan sin capacidad. Ningún otro lugar en el país es tan clave para la economía de Irán. Hasta el 95% del petróleo iraní pasa por esta isla. Así que, como puedes imaginar, este es un lugar que Irán debe proteger a toda costa. Por eso los iraníes lo llaman la isla prohibida, debido al estricto control militar que hay aquí. No son los únicos que lo saben, claro, porque Bob no es el único tío en esta parrillada de Medio Oriente. También está el tío Sam, y en Washington está claro lo importante que es esta isla para Irán. Ya en 1984, un documento de la CIA describía las instalaciones en la isla como las más importantes en el sistema petrolero de Irán, y que su operación continua es crucial para la economía del país. Y su importancia, ya sea económica o política, abarca la historia de la República Islámica en muchos eventos clave en los que la isla de Karg estuvo involucrada. En 1979, cuando ocurrió la Revolución Islámica iraní y el Shah fue derrocado, tomaron el control de la isla, lo que provocó que la compañía petrolera estadounidense, AOCO, perdiera su participación en la terminal. El presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, consideró atacar la isla para destruir su economía como respuesta a la crisis de los rehenes en Irán, pero desistió al prever que el precio del petróleo aumentaría. La isla de Karg estuvo involucrada en el asunto Irán-Contra, donde armas estadounidenses se usaron para negociar la liberación de rehenes estadounidenses retenidos por largo tiempo. Teherán buscaba 20 misiles Hawk de Estados Unidos. Eso debería haber sido fácil, pero el acuerdo fracasó. Los misiles llegaron días tarde, solo fueron 18 y tenían detalles israelíes. Luego, al estallar el caso Irán-Contra en los medios, se volvió un escándalo nacional. Esto fue vergonzoso para Irán, porque eran misiles israelíes y mostraron públicamente que hacían tratos con el demonio, Estados Unidos, lo que iba contra su principio de no cooperar con países occidentales. Irán quedó como débil al necesitar misiles israelíes para defenderse, algo intolerable para su pueblo. Estados Unidos terminó peor al negociar la entrega de armas a terroristas. Esta fue una mala jugada de relaciones públicas para todos los involucrados, y pocos saben que en realidad la isla de Karg estaba secretamente en el centro de este acontecimiento. Al final, los iraníes solo probaron un misil por diversión antes de devolver los 17 restantes a Israel, y aún así, los rehenes no fueron liberados de inmediato. En los 80, durante la guerra Irán-Irak, fuerzas de Saddam Hussein bombardearon la isla de Karg. Fue alcanzada muchas veces, lo que obstaculizó la capacidad de Irán para exportar petróleo y dañó su economía. Esta puede ser una razón por la que la guerra se prolongó y causó muchas muertes sin sentido en ambos bandos. Por todo lo anterior y la tensión en Medio Oriente, no sorprende que la isla Karg vuelva a las noticias, no solo regionales, sino globales. En fin, capítulo 2. La guerra. Como ya sabrás, porque seguramente viste algún medio de comunicación en las últimas 2 semanas, Israel y Estados Unidos iniciaron una guerra contra Irán con motivos algo vagos.
Pero continuaron y el resultado fue predecible. Muchas explosiones, precios altos y muchísimas muertes. Desde entonces, la lucha se ha extendido a una parte más amplia de Medio Oriente, mientras el gobierno de Irán desata su furia usando misiles y drones en la batalla. Apuntaron a bases militares de Estados Unidos en los estados del Golfo y también atacaron infraestructura civil. Esto incluye el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, lo que provocó un aumento en el precio del petróleo, superando los $100 por barril y subiendo más rápido de lo esperado. Este es el modus operandi de Irán: hacer que la energía sea extremadamente cara para que la economía global sufra, lo que eventualmente obligará a Estados Unidos a retirarse por el aumento de gastos en el país. Irán lleva tiempo preparándose para una guerra regional. Lo mismo sucede con la isla Karg. Según la firma consultora de energía FGE, las ganancias de Irán por exportaciones de energía, incluyendo productos petroleros y electricidad, casi se cuadruplicaron desde 2020 hasta 2024. También llevan mucho tiempo intentando perforar, almacenar y enviar petróleo para estar preparados en caso de que estalle un conflicto. Tras el fracaso de las negociaciones y la inminencia del ataque de Estados Unidos, la isla ha estado cargando tanqueros sin parar. Tankertrackers.com mostró, con imágenes satelitales, fotos y datos, que en las semanas previas a la guerra, las exportaciones desde las islas Karg aumentaron mucho, casi hasta un nivel récord. Esto abrió una situación interesante en la geopolítica. Con muchos factores en juego, la isla Karg actualmente almacena unos 18 millones de barriles de crudo. Si usamos un cálculo simple, al precio de $100 a $150 por barril, Irán podría ganar de 1.8 a 2.7 mil millones de dólares si logra vender todo esto. Una ganancia inesperada para el régimen, pero solo representa poco más del 1% del presupuesto anual nacional. Debido a las sanciones, Irán probablemente no venderá su petróleo a un precio alto, pero incluso a la mitad del precio, todavía puede comprar muchas armas, especialmente los drones baratos. Y ni siquiera es necesario que Irán venda el petróleo, porque pueden guardarlo primero para aumentar el precio. Y por ahora, está funcionando. Irán puede seguir exportando su petróleo por el estrecho, mientras otros barcos están bloqueados. Mientras tanto, el precio global del crudo Brent ha subido un 42% desde que comenzó la guerra, según expertos del Deutsche Bank, pero la situación es muy tensa, como se puede ver por la cantidad de misiles que se están usando. Irán aún se mueve porque Israel o Estados Unidos no han atacado la infraestructura petrolera de la isla. Hasta hace unos días, todavía no habían atacado nada. Pero toda la economía de Irán depende de una sola fábrica. Un misil errado puede causar gran daño. En realidad, Irán solo está desplazando un poco más el cuello de botella. Y ahora, los misiles ya empiezan a volar hacia aquí. Estados Unidos atacó militarmente la isla Karg el 14 de marzo de este año, y el presidente Trump amenazó con más ataques. Afirmó que el Comando Central de Estados Unidos realizó uno de los bombardeos más fuertes de la historia de Medio Oriente, destruyendo todos los objetivos militares en la isla Karg, la joya de Irán. Agregó que todas las instalaciones militares en la isla fueron totalmente destruidas. Ambas partes confirmaron el ataque. Ambas partes confirmaron que la infraestructura petrolera no fue dañada. Según una unidad regional del Mando Militar de Estados Unidos, el ataque destruyó instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de almacenamiento de misiles y muchos otros sitios militares. Donald Trump afirmó que no atacó la infraestructura petrolera por decencia, lo cual es positivo, aunque no durará mucho, porque Donald Trump también afirmó que reconsideraría no atacar todas las instalaciones en la isla si Irán u otro país bloquea el paso seguro de barcos en el estrecho de Hormuz. La sensación de decencia parece ser solo temporal. La amenaza de la Casa Blanca es clara. Abre el estrecho o tu economía morirá. Aunque la economía global caiga un 20%, la de Irán caerá casi un 100%. Podrías preguntar, ¿por qué no atacar las instalaciones petroleras, debilitar la economía de Irán y acabar la pelea? Esto es como un juego del cobarde a nivel de escalada. Irán advirtió que si sus instalaciones petroleras en Karg son atacadas, destruirán de inmediato infraestructuras de petróleo y energía de empresas asociadas con Estados Unidos. Las infraestructuras energéticas del Golfo han sido atacadas por largo tiempo, directa o indirectamente.
Así que si Estados Unidos bombardea el petróleo en Karg, es probable que Irán responda en todas las direcciones, lo que sacudiría los mercados energéticos globales y podría causar una depresión económica mundial, aunque sea temporal. El objetivo principal de Irán es dañar la economía global antes de que su propia economía colapse por completo. Tal vez por esto Trump no atacó la refinería. No fue por decencia. Es como si el país llevara puesta una versión financiera de un chaleco explosivo, donde si atacan la isla Karg, todos quedan atrapados en la explosión. ¿Por qué no bombardear la isla Karg? Porque hacerlo causaría más daño que beneficio globalmente. Estados Unidos enfrentaría fuertes reacciones de las corporaciones del petrodólar en el Golfo y del poderoso lobby energético, aumentando la presión en Washington, D.C. Además, esto elevaría los precios en el país justo cuando la gente ya enfrenta problemas de costo de vida. Esto también sería una gran escalada en una guerra que se volvió más grande de lo que esperaban sus iniciadores. Estados Unidos e Israel ya son vistos como agresores. Esta guerra no es popular en el país. Esto podría volverse rápidamente políticamente tóxico, y la bolsa de valores podría desplomarse de inmediato, solo con la idea de que todo Medio Oriente, o quizás el mundo entero, caiga en una crisis financiera. También hay algo importante que recordar sobre la intención original de Estados Unidos e Israel. Hasta ahora, el objetivo principal de esta guerra, que parece centrarse en la isla de Karg, es derrocar al régimen iraní para provocar un cambio de régimen en Irán. Ayatollah Jamenei fue reemplazado por su hijo, Mujtaba Jamenei. Si los iraníes supieran nigromancia, quizá evitarían estos problemas. ¿En qué ayuda bombardear la isla de Karg a derrocar al régimen? Puedes dañar la economía, pero no asegura que el régimen pierda el poder. La lealtad del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica hacia sus líderes en Teherán es muy fuerte. El ejército regular podría volverse en contra si no les pagan a los soldados, aunque no es seguro. Es posible que los ciudadanos no estén preparados, ya que 30.000 personas murieron en protestas en muy poco tiempo, en enero. Aunque la economía colapse, otros países aún podrían apoyar al régimen iraní para que el gobierno revolucionario islámico permanezca en el poder. Al final, lo que realmente sucedió es que los ciudadanos que no pidieron este conflicto son los que están sufriendo. Al finalizar la guerra en este escenario, la infraestructura petrolera de la isla Karg seguirá destruida, dificultando al nuevo gobierno provisional de Irán recuperar ingresos, lo que irónicamente contradice el objetivo del cambio de régimen. En Irán casi no hay inversiones. La infraestructura petrolera es antigua, y no se permite la entrada de empresas occidentales desde hace tiempo. Digamos que se levantan las sanciones. Pero si no tienen nada que vender, ¿de qué sirve eso? Si la destrucción de la isla Karg retrasa la recuperación de Irán por muchos años, y en una situación de inestabilidad económica, falta de infraestructura y muchos soldados muertos, eso no es una base sólida para la construcción nacional. Eso significa que si Estados Unidos e Israel no tienen cuidado, podríamos volver a la misma situación en una década o dos. Irán realmente no tiene alternativa a Karg. Están construyendo una nueva terminal en Haz, al otro lado del estrecho, para solucionar el problema. La isla de Haz es pequeña y su capacidad limitada. También están Lavin y Siri, ambas con instalaciones. Ambas islas enfrentan el mismo problema. Son demasiado pequeñas, por lo que Irán solo podría sustituir una mínima parte de su flujo energético si Karg vuelve a ser bombardeada. Además, es sencillo atacar las terminales de contingencia. ¿Es esto un punto muerto? ¿La isla Karg está a salvo en esta parálisis geopolítica? Sí y no. Estados Unidos debate enviar tropas para ocupar la isla Karg sin afectar la infraestructura petrolera. Para cuando publiquen este video, eso ya pudo haber pasado. Medios de Estados Unidos informaron que envían barcos anfibios con hasta 5.000 marines y marineros al Golfo. La isla Karg cuenta con 250 soldados, 250 de defensa aérea y 500 en el programa de aerodeslizadores, según la situación de guerra en Irán. El número real de tropas puede ser diferente. Las defensas principales son baterías de misiles Hawk de Estados Unidos, 8 cañones antiaéreos suizos con radar y al menos 8 emplazamientos de cañones antiaéreos soviéticos alrededor de la isla. Antiguos informes de la CIA indican que parte de este equipo probablemente fue destruido por ataques de Estados Unidos.
Como la isla Karg ya está debilitada, podría haber oportunidad de un ataque limitado, a pesar de las defensas que aún quedan intactas. La isla Karg será base para atacar Irán continental y también deberá defenderse. Si el régimen iraní piensa que no podrá sobrevivir al colapso económico, aún podrían atacar su propia infraestructura petrolera para destruirlo todo, aplicando una política de tierra quemada. Algunas infraestructuras petroleras pueden restaurarse, pero la situación en la isla Karg es distinta. Si las tropas estadounidenses desembarcan, deberán quedarse mucho tiempo. Si se van ahora, Irán recuperaría la isla rápido y solo enfrentarías una situación geopolítica muy peligrosa sin motivo. Tener tropas en Medio Oriente podría debilitar más la popularidad de la guerra. Un video de dron FPV donde atacan a soldados estadounidenses puede cambiar rápidamente la opinión pública con solo un incidente. Por eso, la invasión solo puede funcionar si se combina con una defensa sólida y el éxito en el objetivo de cambio de régimen. Es posible, pero parece riesgoso y probablemente Estados Unidos quiera evitarlo. No se sabe qué pasará en la isla Karg, atrapada bajo misiles y en una situación crítica. No sabemos qué pasará después en la isla más importante del mundo, pero sí que algo ocurrirá aquí. Puede ser hoy, mañana, en 5 años, o quizá ya pasó antes de que vieras esto.